esa otra hoja donde hablamos de lo que es el velo y su simbología, ¿verdad? Ahí está toda la información completa de lo que es el velo. Entonces es un tema, porque lastimosamente algunos solamente para ponerle el velo a la mujer solamente hablan de 1 Corintios capítulo 11 y eso es todo, pero no han tenido una información completa de qué realmente es el velo. Entonces yo siempre lo he dicho, hermanos, si el hombre, incluso lo hablábamos esta semana con alguien, le decía, hermano, es que el tema del velo es un tema muy bonito y es un tema muy profundo. Por eso le traje esta hoja para que usted lo investigue por completo y usted va a entender todos los significados. Por ejemplo, número 1, símbolo de prostitución, es decir, que cuando en aquel entonces se veía una mujer con velo, era sinónimo de una prostituta. 2, símbolo de persecución. Luego está el primer libro de Samuel capítulo 15, donde en este caso David estaba siendo perseguido por su propio hijo y él tuvo que ponerse el velo como símbolo de persecución. Luego símbolo de cultura social. Luego tenemos el símbolo de falso profeta, imagínese usted. Luego el símbolo de escasez. Luego símbolo de parapsicología, que es decir que los brujos usaban ese velo para hacer sus tipos de brujería y todo ahí está. De repente tenemos en el número 7 que es símbolo de la ley mosaica, y es ahí donde tenemos que arrancar con esto de que ¿por qué se le llama símbolo de ley mosaica? Porque fue a Moisés en el capítulo 24 versículo 12 de Deuteronomio a quien se le dio la orden que tenía que hacer un velo, pero ese velo no solamente era para la mujer, ese velo era para Moisés y él mismo usaba el velo. Por eso es que si los pastores hoy en día quisieran ponerle ese velo a la mujer, el primero que tendría que usarlo es el hombre. Y nadie le va a... No, hermanos, que para la mujer, porque entonces caeríamos en mentira, porque los textos nos van a decir que fue Dios quien le ordenó a Moisés usar un velo, y mismo Moisés usaba el velo. Entonces ningún hombre podría decirme, no, hermano, es que yo no puedo usarlo, porque es todo lo contrario. Moisés sí lo usó, Jesús también lo usaba, los profetas también lo usaban. Entonces si el pastor ahora quiere decirle, hermana, póngase el velo, lo primero que el hombre tiene que hacer es, bueno, usted tiene que empezar, porque la Biblia dice que el pastor tiene que ser ejemplo de la grey. Y no puede el pastor ponerle una carga a la mujer o al hombre que él mismo no quiere hacer, porque sería un fariseo poniendo cargas que él ni con un dedo quiere mover. Pero ahí está la información completa, ¿verdad? Y de repente dice en el último, la pregunta es, ¿lo pueden usar los cristianos en este tiempo actual? Y es ahí donde viene el versículo. Y es un versículo que creo que la mayoría ya conocen, pero me gustaría que lo leamos nuevamente, ese pasaje de la Biblia, que algunos ni lo han encontrado. Hablan del velo, pero no saben no tienen una información completa de lo que es el velo. Entonces, leámoslo por favor, primera carta de Corintios, vamos a leerlo del 11:13, por favor. Primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 13, por favor. Una bonita información de lo que es el velo. ¿Qué es? No, estamos en primera carta de Corintios, es segunda de Corintios 3:3, hermano. Sí, ahí también habla del velo, donde dice, juzguen ustedes mismos si es correcto que la mujer use. Pero de repente Pablo dice, nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco la iglesia de Dios. Segunda de Corintios 3:13 creo que empieza. Permítame, no se me adelanten porque nadie va a entender. Léalo por favor, a ver, hermano. Oiga pues, deténgase. No como Moisés, que dice. Ahora, venga para acá y vea para acá. ¿Usó el velo Moisés, sí o no? Entonces, ¿de dónde deducen que el velo es para la mujer o solamente para la mujer? Cuando el texto me está diciendo que Moisés usaba el velo, porque fue a Moisés quien se le ordenó hacer un velo. Entonces, si usted como hombre o como pastor quiere que la mujer use el velo, usted como hombre tiene que ser el primero que debería de usarlo. Pero sigámoslo leyendo, hermano. Deténgase un momento. En el fin de aquello que iba a ser, ¿qué dice? ¿Qué significa algo que iba a ser abolido? ¿Qué significa? La palabra abolir, ¿qué significa? Algo que se va a cancelar. Es decir, Pablo está diciendo que ese velo se usó,
pero iba a ser abolido, es decir, iba a ser cancelado. Siga leyendo, por favor, Pastor Giovanni. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Vaya, ese velo por Cristo va a ser quitado. Pero lea el pasaje siguiente, por favor. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, Es decir, el Antiguo Testamento. está puesto sobre el corazón de ellos. Pero viene el versículo clave. Léalo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Vaya. ¿Cuándo se va a quitar? Entonces, si vemos a una persona cubierta, ¿qué podemos decir de acuerdo a la Biblia? Que no está convertida a Cristo Jesús, porque cuando se conviertan al Señor, el velo se tiene que quitar. Entonces, y si no está, y si siguen, entonces simplemente yo veo ahora una persona, digo, pobrecita, no está convertida, necesita convertirse a Cristo Jesús. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Por eso les estoy dando esta información completa y ustedes necesitan investigar esto, hermanos, porque es un tema que al final, si usted lo quiere hacer, hágalo, pero usted va en contra de la Biblia. El problema, hermano, que la gente que se llama sana doctrina nos han llegado a tildar a nosotros por rebeldes, que por qué la mujer no se cubre, cuando la Biblia me está diciendo que no, que cuando esta gente se convierta al Señor, ese trapo se tiene que quitar de la cabeza. Es cierto que Pablo en la primera carta de Corintios dice que la mujer se cubra por respeto a qué y por sujeción a la cabeza, pero ¿quién es la cabeza de la mujer? ¿Quién es la cabeza de la mujer? Es el hombre. Lo que el texto está dando a entender, que en Israel es vergüenza que una mujer ande con el rostro descubierto. Nadie tiene derecho de ver el rostro a la mujer, sino solamente su marido. Por esa razón es que la mujer tenía que cubrirse. Entonces, pero Pablo dice, hermanos, pero la iglesia de Dios no tiene tal costumbre, ni tampoco nosotros los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces ya Pablo da la salida. Eso lo dice en la primera carta de Corintios. Pero aquí en la segunda carta de Corintios la cosa queda más clara, hermano. Ahí lo entiende hasta el más analfabeta. Ahora, ¿cuál es el problema? Que como la soberbia de la gente no permite que, no, como yo, hermano, si cuántos años haciendo esto, y para que de la noche a la mañana lo dejemos de hacer, ¿qué va a decir la gente? Eso es soberbia. Porque si yo reconozco que estoy mal y se me está corrigiendo a través de la palabra, yo creo que al final Dios lo está haciendo porque me ama. Y la humildad en mí hará que yo entienda que es palabra y no me voy a oponer, no voy a cuestionar. Lo único que voy a hacer es obedecer a la palabra de Dios. Entonces, ahí va la información completa, porque ahorita vamos a entrar también a unos puntos importantes al respecto de la hermenéutica. Hermanos, yo quiero volverles a refrescar la mente a ustedes. Todo esto ustedes ya lo tienen escrito, pero quiero volverles a refrescar la mente. ¿Cuál es mi deseo y mi anhelo? Es verlos el día de mañana ustedes predicando la palabra con toda solvencia, hablando de acuerdo a la palabra, explicando de acuerdo a la palabra de Dios, con el propósito que a la Biblia ni se le quita, ni por favor le vaya a estar añadiendo, como lo hacía este muchacho el día de hoy, diciendo que a Noé lo trataban de loco. Eso es añadirle a lo que la Biblia no dice. Hay que tener mucho cuidado, por favor, con esto. Mucho, pero mucho cuidado. Entonces, ¿se recuerdan, hermanos, que dijimos que una de las leyes hermenéuticas para que usted entienda, por favor, la Biblia? Antes, hermano, usted tiene que entender, por favor, que cuando usted abra la Biblia, se lo voy a dejar nuevamente en su corazón, no vaya a cometer el grave error de muchos bíblicos ahorita o maestros de la Biblia que se han dedicado tanto a la lectura, y como ya tienen la mayor parte de Biblia en la mente, han dejado la oración y han dejado la esencia que es el ayuno. Si usted llega a cometer ese error, de antemano le digo, usted va a caer en pecado de pretermisión o pecado de omisión. ¿Cuál es el pecado de pretermisión? Es dejar de hacer las buenas cosas que yo antes hacía. Recuérdese que para que lo manden al infierno no necesita meterse con la comadre o con el vecino, ni necesita irse de parranda, emborracharse. No, la Biblia dice en Santiago 4:17, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La gente piensa que solamente hacer mal es pecado. La Biblia dice lo contrario. Dejemos de hacer lo bueno
y estamos en pecado. Y primera de Juan 3:8, todo el que practique el pecado es. Así que mucho cuidado, por favor, no porque usted ya sabe la Biblia. Incluso hoy me preguntaba una persona y me decía: pastor, ¿qué tan cierto es que cuando uno va a predicar y le sudan las manos es porque uno está endemoniado? Digo, tal loca esa gente, es todo lo contrario. Si a usted le sudan las manos antes de pasar a tomar este micrófono y usted se pone tembloroso, eso significa que usted sigue dependiendo de Dios. Eso significa que todavía Dios está con usted. Y usted sabe que usted se pone tembloroso. Y la cuestión, porque usted sabe que no es cualquier cosa, sino es palabra de Dios que usted va a hablar. Y usted sabe que al frente de usted podrían haber muchas personas que lo triplican en conocimiento. Pero no se preocupe, porque al final, si usted está ahí, porque Dios le plació que usted esté ahí predicando en ese momento. Pero, hermano, se lo dejo a usted. Si a usted le sudan las manos antes de... preocúpese y dele gracias a Dios que Dios está con usted. Pero si usted se siente el sábelo todo, ya ni las manos le sudan, ya no se preocupa, le toca predicar y aquí predico y nada más, preocúpese. De seguro la soberbia ya entra en usted y usted cree que ya lo sabe todo y que no necesita de oración, que no necesita de ayuno, que no necesita levantarse a la 1, 2, 3 de la mañana a buscar de Dios. Preocúpese, mi hermano. La vez pasada les entregué una lista muy preciosa, esa lista que les entregué de qué pidieron los hombres en la Biblia. ¿Se acuerda que le di ese listado? ¿Qué pidieron los hombres en la Biblia? Y me impacta, hermanos, porque Moisés, siendo maestro en teología, el hombre escribió todo lo que es el Torá, o sea, los primeros 5 libros. Fue el hombre, hermanos, a quien se le dio el privilegio de escribir los primeros 5 libros. Imagínense qué tremendo el hombre. Tenía un gran conocimiento, criado en la casa de egipcio. Es decir, que el hombre estaba dotado en conocimiento, dotado en poder que Dios le había dado. Pero me llena de gozo, hermanos, un hombre lleno de letra y de palabra y de conocimiento. ¿Se acuerda qué fue lo que le pidió Dios? Si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Mano, es que esa es la clave. ¿De qué sirve tener toda la teología bendita metida en la cabeza si la presencia de Dios no está con nosotros? Yo hoy hacía una oración en la mañana y Dios me concientizaba a través de una oración que yo le hacía a Dios. ¿Por qué? Porque hoy en la mañana le decía: Señor, por favor, que tu presencia no falte en mí, que tu gracia siempre esté conmigo. Y ¿sabe qué me ponía Dios en mi corazón? Que eso era lo que siempre los apóstoles pedían, que nunca haría falta de ello. Por eso es que cuando los apóstoles entraron al templo, había un cojo, dice la Biblia, cierto, de nacimiento. Estaba pidiendo dinero. ¿Y se acuerda qué le dijo Pedro? No tengo oro ni plata. Es decir, ellos no tenían dinero. Pero ¿qué le dijo Pedro? Pero lo que tengo te doy. Recibe en el nombre de Jesús. Y el hombre empezó a caminar. O sea, ¿de qué sirve que ahora de que tengamos todo si Dios no está con nosotros? Y hoy está al revés la cosa. Hoy Pedro dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Hoy está al revés la cosa. Tenemos oro y plata, pero lo que menos tenemos es el poder de Dios. Por eso a veces ni para que se quite un dolor de muela, ni eso tenemos, el poder o la autoridad o la fe, hermanos, para no va y cómprese una pastilla. Ni eso tenemos hoy, porque la gente ha llegado a un conformismo de que como ya canto, ¿para qué practico los coros? Como ya me sé los signos de memoria, ¿para qué los practico? Como ya me sé unos 20, 40, 50 versículos, ¿para qué sigo estudiando? No, mis hermanos, no, mis hermanos. No, mis hermanos, tengamos mucho cuidado con esto. Entonces yo creo que este estudio que ahora estamos llegando a tener, hermanos, es para que nosotros nos motivemos a seguir estudiando y a seguir aprendiendo y seguir conociendo quién realmente es el Dios que a nosotros nos ha llamado. ¿Ok? Entonces yo quiero que por favor anote, hermanos, en su libro, anote por favor. Escriba por favor como título: la hermenéutica es un método. La hermenéutica es un método La hermenéutica es un método y una definición
para llegar a interpretar, para llegar a interpretar cualquier documento o mensaje. Cualquier documento o mensaje. ¿Estamos? Escriba por favor. En el mundo existen varios métodos a saber. En el mundo existen varios métodos a saber. ¿Estamos? Número 1, método racionalista. Método racionalista. Déjeme que le explique cuál es el método racionalista. El método racionalista es aquel que usa más las filosofías. Hay muchos filósofos ahorita que se están introduciendo dentro de las iglesias, y un filósofo es una persona que ama el saber, pero no de la Biblia, sino de todo lo que existe y lo que lo rodea. Un filósofo siempre va a buscar cuestionar a Dios y siempre va a decir: no, esto no lo hizo Dios, esto es creación del hombre. Tanto así que hace muchos años atrás se levantó un filósofo, Darwin, ¿se acuerda? Cuando él dijo que nosotros venimos del mono. O sea, siempre queriendo distorsionar el plan perfecto de Dios. Y cuando hablamos del método racionalista, es decir, que hay gente que siempre le va a buscar la lógica a los milagros que Dios hizo, sin querer entender que los milagros vienen de parte de Dios. Por ejemplo, que Dios abrió el mar rojo. Ellos están buscando cómo es que ese mar se abrió, qué fue lo que pasó ahí, cómo fue. Pero no quieren entender que si el mar se abrió, fue porque Dios le ordenó que se abriera y se abrió. Entonces, ese método siempre va a existir dentro de las congregaciones, el método racionalista. Fíjese usted que hace unos días me tocó ir a tratar un caso bien raro de un hombre que yo creo que la filosofía lo está volviendo atarantado. Y me llama el pastor, me dice: siervo, creo que por favor nos venga a ayudar, tenemos un problema en la iglesia. Y le digo: claro, ahí voy, hermano, para allá. ¿Cuál era el problema, hermanos? El problema era que este hombre evangelista ha llegado a una conclusión que dice que los animales tienen cuerpo, alma y espíritu, al igual que nosotros. Yo dije: caray, ¿y eso de dónde lo sacó? Entonces llegamos a tratar el asunto. ¿Cómo es que los animales? La Biblia no dice eso. Eclesiastés dice que los animales tienen cuerpo y tienen espíritu, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el espíritu vuelve a Dios y así sucesivamente, y el cuerpo es polvo, pero los animales no tienen alma, hermanos. Porque si el animal tuviera alma, entonces a conclusión tendríamos que predicarle a los animales para que se conviertan y se vayan al cielo, y los más rebeldes pues tendrían que irse al infierno. Y tendríamos que ver qué animal va para el cielo y qué animal va para el infierno. Y no solamente eso, si los animales tuvieran alma, tendríamos que bautizar hasta las hormigas que quieran ser salvas para que entren al reino. O sea, ¿sí me entiende, hermano? Pero cuando la gente se mete estupideces en la cabeza, termina hablando hasta disparates, hermano. ¿Por qué? Porque se meten a leer tantos libros, filosofía, buscándole la razón a la lógica y la cuestión, y no querer entender y obedecer la palabra de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con este método racionalista, hermanos. Mucho cuidado con ese método. Y hay que leer libros, sí, pero para compararlos con la Biblia, no para que ese libro me vaya a ganar y termine hablando locuras como este muchacho, que resulta que los animales tienen cuerpo, alma y espíritu. Mire qué tremendo, hermano. Entonces, bueno, número 2, anote por favor. No, o una línea, si fuera posible una línea. Número 2, el método alegórico. Método alegórico.
tiene? Este método alegórico consiste cuando usted abre la Biblia y empieza a leer y empiezan a venir pensamientos imaginarios que surgen a través del versículo. Pero mucho cuidado a la hora de imaginarme lo que estoy leyendo, porque la imaginación nos puede llevar a una ciencia ficción, nos puede llevar como las películas que hacen cosas que al final no existen. Primera de Corintios, si quiere anótelo ahí por favor. Primera de Corintios 4:6. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 6. ¿Lo tiene? Déjeme, se lo voy a explicar. En Primera de Corintios capítulo 4 versículo 6, Pablo nos termina exhortando y diciendo que nadie piense más de lo que está escrito en la palabra de Dios. Cuando usted diga yo pienso, tenga mucho cuidado de lo que usted piensa. Yo he escuchado predicadores que dicen, pues yo pienso, hermano, es que eso yo pienso como que me deja en duda, como que deja un espacio abierto de que no hay una seguridad. No, yo creo que la mayor seguridad y certeza es que cuando a usted le pregunten si sabe, responda con toda humildad, y si no sabe, sea humilde en decir, hermano, discúlpeme, no sé, hermano. Pero eso de que, yo pienso, tengamos cuidado. ¿Qué es lo que usted piensa? Si su pensamiento viene de acuerdo a la Biblia o no viene de acuerdo a la palabra de Dios. La semana antepasada vimos parte de todo esto, de cómo los profetas de Dios se identificaban porque siempre decían, escrito está, así dice Jehová, o así ha dicho el Señor. Los profetas nunca andaban con el cuento de que, pues, yo pienso, hermanos, o siento en mi corazón y se toca el lado derecho o el lado, ya ni se acuerdan ni dónde está el corazón, si en el derecho, yo siento en mi corazón. No, hermano, los profetas de Dios nunca anduvieron con que yo siento en mi corazón, con que yo pienso. Ellos se identificaban, siempre decían, así ha dicho Jehová, así dice el Señor, porque ellos tenían una seguridad de lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Así que si mañana usted me va a decir en el altar, pues yo pienso, hermanos, por favor, que su pensamiento esté alineado a la palabra de Dios, y si no, mejor no piense. ¿Ok? Número 3, método literalista. Método literalista. Me deja 2 líneas, por favor, o 3 líneas. Literalista. ¿Estamos? Déjeme unas 3 líneas y abajo, por favor, te le voy a explicar. Ponga por favor más abajo, 3 líneas abajo. Ponga el método espiritualizador. Sí. Espiritualizador. Ahí está. Espiritualizador. Este es T. Método espiritualizador. Es para que aprenda a no ser media lengua, sino que hable bien. Si es media lengua, no. Espiritualizador. ¿Estamos? Ahora, déjenme le explico tantito. Hay una gran diferencia entre el método literal a método literalista. Ahorita se lo voy a explicar. Hay una gran diferencia entre método espiritual a ser un espiritualizador. Hay una gran diferencia y déjenme que se lo explique. Una persona literalista es aquel que lee el versículo y él lo toma todo de manera literal. En otras palabras, así como dice el texto, así es. Y hay que tener mucho cuidado, porque hay textos que no habla, no hay que literalizarlo, sino que hay textos que sí habla de manera literal, y hay textos que sí habla de manera espiritual. Pero no todo lo podemos espiritualizar, ni todo tampoco lo podemos literalizar. Hay que entender cuando el texto habla de manera literal o cuando el texto también habla de manera
espiritual. Le voy a poner un ejemplo. Léame por favor Mateo capítulo 6, son los versículos más conocidos. Capítulo 5, perdón. Es como el 22, permítame, ahorita les digo. Es el 27. Bueno, empecemos desde el 27. Deténgase un momento. Hay que entender que aquí no está hablando de un adulterio literal. Está hablando de un adulterio espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque no necesita de manera literal acostarse con una mujer, sino solamente con ver espiritualmente ya cometí adulterio. Entonces ahí es donde yo tengo que entender cuando el texto me habla de manera literal y cuando el texto me habla de manera espiritual. Y tener cuidado, no ser un literalista ni ser un espiritualizador. No, es que todo es espiritual y todo es literal. Cuando el texto me habla literal y cuando el texto me habla espiritual. Brínquese por favor al 29. Deténgase ahí por favor. Pregunto, ¿el texto me habla de manera literal o me habla de manera espiritual? Si ese texto, imagínense, si lo tomamos todo de manera literalista y que nos volvemos literal, vuelvo a repetirle, un literalista, para él no hay nada espiritual. Para él todo es de manera literal. Y así como dice el texto, así se tiene que hacer. Si lo tomamos todo de manera literal, ¿cuántos chocos ahorita habrían dentro de la iglesia? ¿Y cuántos sin mano habrían ahorita dentro de la iglesia? Porque más abajo sigue diciendo, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtala. ¿Cuántos no han robado en alguna ocasión? Tal vez algo pequeñito, algo, pero han robado. Es lo que está diciendo el texto. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Pero no me está hablando de manera literal, sino de manera, en otras palabras, si tu mano te es ocasión de caer, quítala, ya no toques eso. Entonces no me habla de manera literal, sino de manera. Si usted cree que en el teléfono le están apareciendo cosas que le hacen pecar, quite su mirada de ahí. Es lo que está diciendo. No está diciendo que arranque su ojo de manera literal. Quita tu mirada de ahí y no sigas viendo eso. Entonces tengamos mucho cuidado cuando el texto es literal o cuando el texto es espiritual, y tener cuidado de no estar literalizando todo lo que la Biblia dice. No, cuándo se puede literalizar y cuándo no se puede literalizar, mis hermanos. Por ejemplo, hay versículos en la Biblia que los podemos espiritualizar, pero tampoco nos volvamos un espiritualizador de espiritual todo lo que está en la Biblia. Como por ejemplo los señores testigos. Si usted le pregunta a un testigo al respecto del infierno, él dice que el infierno no es literal. Él dice que el infierno es espiritual y dice, este es el infierno, aquí estamos viviendo en el infierno. Yo no tengo la culpa que él viva con un diablo en su casa, y tampoco tengo la culpa que él esté viviendo en el infierno dentro de su casa. Pero porque él esté en el infierno en su casa, no quiere decir que este es el infierno, porque el infierno no es espiritual, el infierno es literal. Fuego que arde con azufre, literal, no es espiritual. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, usted puede espiritualizar algunos temas, sí, pero hay que explicarle a la gente que ese tema es literal, pero que usted lo está espiritualizando. Por ejemplo, yo escuchaba un predicador que decía, David mató a Goliat, ahora nosotros tenemos que vencer a nuestro Goliat. ¿Cuál es tu Goliat con el cual tienes que vencer? Sí, el de manera literal, David venció a un Goliat, ¿cierto? Pero ese Goliat no fue espiritual, ese Goliat fue literal. Ahora nosotros podríamos tener literal, espiritualmente algún Goliat, algún problema grande que tenemos que vencerlo. Pero hay que entender que el texto no habla espiritual, el texto habla literal. Que usted lo quiere espiritualizar, asunto suyo, pero el texto no le habla literal, espiritual, sino literal. ¿Estamos?
Entonces, así sucesivamente, por favor, cuando lea los textos de la Biblia, con la guianza de Dios, analice, estudie, por favor, si el tema le habla de manera espiritual o le habla de manera literal. Y no me literalice todo, por favor, ni tampoco se me trabó la lengua, ni tampoco esté espiritualizando todo, no. Cuando el texto es literal y cuando el texto es espiritual, por favor. Por ejemplo, en Apocalipsis, usted va a encontrar en Apocalipsis un montón de bestias que van a salir, y que de repente dice que del mar van a salir esas bestias. No se está refiriendo al mar, el que de la playa de Champerico, no sé qué playa, va a salir un demonio. No se refiere al mar literal, ahí es un mar espiritual. El mar representa las muchedumbres, o sea, la multitud. Es decir, que de la multitud va a salir ese demonio y la cuestión. Pero hay que entender cuando el texto habla literal y cuando el texto habla de manera espiritual, por favor. No sé si tienen alguna duda en esto. ¿Todo bien? Pasamos. Tanto así que hay un pasaje en el libro de Reyes donde dice que Israel fue citada en ese entonces, fue sitiada y los no dejaban que salieran. Y tanto así que dice la Biblia que la cabeza de un burro valía tanto de plata y la libra de estiércol de paloma llegó a valer tanto de dinero. Y la gente piensa que Israel estaba comiendo estiércol de paloma, porque el texto dice estiércol de paloma. Pero hay que entender que en Israel hay una plantita, la cual se le llama estiércol de paloma, que da ciertas frutas. Y esa fruta, la que ellos comían, no era de manera literal que estaban comiendo popó de paloma. Vulgarmente, hermanos, y con el respeto que nos merecemos, no sé por qué le pusieron esa fruta así, pero en Guatemala y en México hay una fruta que le llaman coyol. Eso sí oye bien feo, hermano. O sea, vulgarmente, pero si me está entendiendo, es una fruta. No sé por qué le pusieron a esa fruta así, pero es una fruta. Pero si lo tomamos de manera, híjole, ¿qué comió el hermano? Ay, no, Padre bendito, ¿qué comió el hermano? Porque hay que entender estas ciertas historias de la Biblia. Entonces, así sucesivamente, hermanos. Aunque parece gracioso, parece feo, pero es la verdad. Tenemos ciertas frutas que se llaman de esa manera. Entonces, hermanos, por favor, cuando usted lea la Biblia, para que entienda, por favor, lea y estudie si el texto le habla de manera literal o le está hablando de manera espiritual. Hay un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo bastante bonito. Yo no sé si usted ha leído un poquito la Biblia, pero en Apocalipsis capítulo 6 habla de 4 caballos, ¿se acuerdan? Ahí habla de 4 caballos. Y la gente piensa que esos caballos son literal, que el anticristo va a venir en su caballo y que el otro viene en su caballo y que después viene otro caballo. No es literal. Esos textos son espirituales. Porque el mismo Ezequiel, a ver, leamos tantito ese pasaje de la Biblia. Apocalipsis capítulo 6 y su versículo 1. Y miré aquí un caballo que dice blanco, y el que le montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo para vencer 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, el que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo negro, y el que le montaba tenía una balanza en su mano, ¿cierto? Y 6. Oí una gran voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que le montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la tierra, sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, aquí es donde les quiero nuevamente llevar. Es que el texto no habla de manera literal, porque si no tendríamos un gran problema, hermanos. Tendríamos un gran problema, porque los señores testigos de Jehová, ellos nos han hecho creer que cuando lleguemos al cielo, bueno, ellas se arrepintieron, dice que aquí va a ser.
aquí en la tierra va a ser. Y han dicho que cuando estemos aquí en la tierra, su niño va a estar jugando con un león, acariciándole los pelos a un tigre, porque la Biblia dice que el niño y el león estarán juntos. Hermanos, ese texto es una parábola. Isaías, cuando habla de que el niño y el león estarán juntos, es más, y el león dice, comerá zacate. Eso es absurdo. Un león no come pasto, el león come carne. Y entonces, ¿por qué el texto dice que comerá zacate? Simplemente es una parábola para dar a entender que cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén va a haber una gran paz y una gran tranquilidad, hermanos. A eso se refiere el texto, porque más adelante el mismo Isaías dice que el camino que nos lleva al cielo es camino de santidad, y en ese camino no entrará ningún tipo de animal. Así lo dice la Biblia, que no habrá animal en el reino de los cielos. ¿Por qué? Pero ¿cómo es que aquí me está diciendo que estos 4 caballos vienen del cielo? No es literal, sino es espiritual. Léame por favor Ezequiel, para que vea que Ezequiel nos va a dar una respuesta. Capítulo 14, versículo 21. Para que usted vea que Ezequiel nos va a responder qué representan esos 4 animales o esos 4 caballos del Apocalipsis. Ezequiel capítulo 14, versículo 21, un poquito de escatología. Ok, ¿cuántos juicios son? ¿Cuántos caballos venían según la Biblia? 4, es decir que esos 4 caballos representan, ¿qué dice Ezequiel? 4 juicios que vienen a la tierra. No es un caballo literal, son 4 juicios que van a venir a la tierra. Y dice Ezequiel, dice, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, ¿cuánto más yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles? Número 1, espada. Número 2, hambre. Número 3, fieras y pestilencias, para cortar de ella hombres y ¿qué dice? Y bestias. Entonces ahí están los 4 juicios que vienen a la tierra. Los 4 caballos, cada caballo representa un juicio. Cada caballo es equivalente a un juicio que viene a la tierra. Lo que me impacta de ese caballo, hermanos, que al final se aparece, hermanos, que es el caballo negro, hermanos, perdón, el caballo amarillo, cuando se le da la potestad de que quite la paz y la cuestión, y de repente se le dice que haga lo que tiene que hacer, pero que no dañe el vino y el aceite. Si usted llegara a entender ese pasaje a profundidad, le aseguro que usted con más ganas le serviría a Cristo y no seguiría siendo un infiel, sino más fiel delante de Dios. Porque cuando el texto está diciendo que Dios le está diciendo a las pestes que hagan destrucción, que dañen la tierra, que maten a todo lo que se le pone enfrente, pero de repente Dios le da una orden a ese juicio y le dice, no me toques el vino y no me toques el aceite. Porque el vino y el aceite es equivalente al Espíritu Santo de Dios. Pregunto, ¿y dónde está el Espíritu Santo? En nosotros. En otras palabras, no me toques a los que tienen al Espíritu Santo de Dios. Si usted sigue leyendo más adelante en Apocalipsis, en el capítulo 9, versículo 4, dice que vienen pestes terribles a la tierra, pero Dios nuevamente le da una orden a esas pestes y Dios les dice, no me toquen a los que tienen el sello de Dios en su frente. ¿Quiénes son los que tienen el sello de Dios? Los que tenemos al Espíritu Santo de Dios. Para muestra de un botón, hermanos, para muestra de un botón, ¿cuándo fue que Dios más nos bendijo? ¿Acaso no fue en tiempo de pandemia? ¿Acaso no fue en tiempo de pandemia cuando engordamos un poquito más? Porque comíamos más, donde la gente se preocupaba que no hay comida, que la gente corriendo y amontonaban papel. ¿Sabe para qué compraban tanto papel? Y amontonaban papel. Si yo no quería papel, yo lo que quería era comida. Y fue en tiempo de pandemia donde Dios más nos bendijo a nosotros. Para muestra de un botón, la casa de oración donde estamos pastoreando fue en tiempo de pandemia que Dios la construyó. ¿A qué quiero llegar con esto? Que cuando se levantan los juicios y las pestes, es cuando la protección de Dios siempre está delante de la iglesia. Entonces, pero todos estos versículos hay que entender cuando el texto me habla de manera literal y cuando el texto me habla de manera espiritual. ¿Estamos en eso? Ok, pasemos a lo siguiente.
dejar a papá y a mamá. Sí, que abandonó a su familia según para servirle a Dios. No, permítame, se lo voy a explicar mejor. Vamos a echar mano de lo que es gramática. Estamos en hermenéutica, pero la hermenéutica sin gramática es nada. La gramática es la ciencia lingüística que nos enseña a sacar el origen de las palabras. Etimológicamente tenemos que investigar las palabras. Ahorita nos vamos a poner la brasa en la mano de acuerdo a la pregunta del siervo. Y es aquí donde le pueden hacer una pregunta a usted. Y si usted no sabe gramática, hermenéutica, homilética, usted se va a quedar como sapito temblando sin saber responder. Y le van a poner una brasa caliente en las manos. Pero ese mismo texto lo vamos a leer en Lucas 14, Lucas capítulo 14. Versículo 25 y 26. Vaya, ahora ya no dice abandona. Ahora la palabra abandonar, según Mateo, se está convirtiendo en aborrecer. Mateo no dice aborrecer. Mateo me hablaba de abandonar. Pero Lucas ya no me está hablando de abandonar. Lucas ahora me está hablando de... Ojo con esto. Entonces vamos a escribir aquí. Aborrecer. Sígalo leyendo, por favor. 14:26 de Lucas. ¿Qué está diciendo el texto? De manera literal, el texto está diciendo que el que no aborrece padre, madre, mujer, hijo, negocio, tierra y todo lo que tiene, no puede ser un discípulo. Pero de manera literal el texto dice que debemos de aborrecer. Ahora se nos va a complicar la cosa y es aquí donde le van a preguntar a usted. Entonces, hermano, tenemos que aborrecer. Sí, porque la Biblia dice, de manera literal lo dice. Pero hay que entender que esa palabra literal, yo le voy a echar mano a la gramática para estudiar esta palabra, aborrecer. Porque si no, la Biblia se nos va a contradecir. Primera carta de Juan 4:20, por favor. Y comparémoslo ahora. Mire cómo Lucas nos dice una cosa y Juan nos va a decir otra cosa. Primera carta de Juan 4:20. No dice y no. Ajá. Ahí está. Bye. Hace un tiempo se levantó un señor, según dicen que es apóstol, Rafael Ramírez. Este pobre señor ahorita llegó a decir que la Biblia tiene miles y miles de errores. No es que la Biblia, porque aquí parece que hay un error. Porque Juan me está diciendo, Lucas me está diciendo que hay que aborrecer a papá, mamá y hermano y toda la familia. Pero Juan me dice lo contrario. Juan me dice que el que aborrece a su hermano es mentira. Entonces, ¿qué pasó? Pues, ¿aborrezco o no aborrezco? Y ahí le van a poner la pregunta en la mano a usted. Y le van a poner esa brasa en la mano. Imagínese usted como predicador, alguien llega. Ahora, les quiero dar un consejo, hermano. Cuando usted esté transmitiendo, la gente tiene derecho de comentar bien o mal. Si no quiere que le comenten bien y mal, sálgase de las redes sociales. Y nadie le va a comentar ni bien ni mal. Pero mientras estemos en las redes sociales, somos una figura pública. Hay que entender esa parte, que nos volvemos en figuras públicas y los ojos de las personas están sobre nosotros y tienen derecho de comentar para bien y comentar para mal. ¿Qué es lo que ha pasado? Que a veces le preguntan a un hermano que está transmitiendo y le hacen una pregunta. ¿Y a qué es lo que hacen? Mandarlo al infierno. Señor, te reprende, hijo del diablo, fuera de aquí, Satanás del diablo. Hombre, si le está haciendo una pregunta es porque este quiere saber. Es como que le hagan esa pregunta y lo paren en la calle. Venga para acá, predicador. A ver, explíqueme, por favor. Su Dios es mentiroso, su Dios falla. ¿Cómo? Sí. Y te voy a demostrar que Dios falla. Mira, ahí tu Dios está diciendo que hay que aborrecer y de repente tu Dios dice que el que aborrece es un mentiroso. Bueno, ¿a quién le creo? ¿A Lucas o a Juan? No. Tranquilo, espérese, señor, siéntese por favor. Yo sé que usted tiene el diablo adentro, pero ahorita se lo saco con la Biblia. Siéntese por favor, le voy a explicar. ¿Usted sabe qué es la gramática?
Pues más o menos, pues déjeme decirle que la gramática es la ciencia lingüística que nos ayuda etimológicamente a estudiar la raíz de cada palabra. Y aquí inteligentemente estudiamos la palabra aborrecer. Y la palabra aborrecer tiene dos conceptos. Número uno, odiar. Y número dos, dejar. Etimológicamente la palabra aborrecer, número uno, tiene como concepto odiar. Y número dos, dejar. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán y a Eva en el momento que los unió? Por esto el hombre, ¿qué dijo? Dejará a su padre y a su madre y se unirá con su esposa, y ya no serán dos, sino serán una sola carne. Ok, pero cuando Dios le está diciendo dejar, es abandonar. Pero abandonar no significa que yo los voy a olvidar. No significa que yo me voy a olvidar de ellos y hay que se lo lleve el diablo, y aunque tenga hambre, mi mamá que mire cómo sale. No, eso no significa. Abandonar es que yo me voy con mi esposa a vivir, aunque sea en un ranchito, dejo ahí a mi mamá solita, pero cuando yo pueda venir y dejarle comida, le tengo, porque es mi responsabilidad. Porque entonces estaríamos ya no dejando, sino odiando. Y cuando Juan dice que el que aborrece a su hermano es un mentiroso, me está hablando de odiar. En otras palabras, no podemos odiar a nadie, pero sí podemos dejar a papá y a mamá e irnos con la esposa. Pues lo han espiritualizado a su manera de ellos, o lo han tomado de manera literal. No, lo han espiritualizado o lo han espiritualizado o lo han hecho literalista. O sea, se han vuelto literalistas, que piensan que así como dice el texto, así es. No, hombre, estamos mal. No, ahí lo han literalizado el texto, y ese texto no es literal. O sea, aunque literal lo dice, porque sí, literalmente así dice, ¿sí? Pero yo automáticamente le echo mano a la palabra que es la gramática. Voy, estudio la palabra, y cuando estudio la palabra, entonces aquí está el aliviano. Entonces, entonces Juan me está diciendo que no odie a mi hermano. Jesús no me está diciendo de odiar, sino de dejar. Si no, hermano, entonces sí vamos a llegar a pensar, ¿por qué cree que existe tanto ateo? Porque estudiaron la Biblia, pero nunca le pidieron la guianza a Dios, y encontraron supuestamente errores como este, aunque no son errores. Es cuestión de que yo tengo que estudiar la raíz de la palabra y llegar a una conclusión, porque si no, volvamos al punto de la primera semana de la hermenéutica. Moisés dice en el capítulo 6 de Génesis: y le dolió a Jehová haber hecho hombre en la tierra, y se arrepintió. ¿Quién dijo eso? Moisés. Pero de repente el mismo Moisés dice que Dios no se arrepiente, ni tampoco es hombre para que mienta. ¿Cómo es que entonces? Y es ahí nuevamente, ¿verdad? ¿Se acuerda de ese estudio? Es ahí donde la gente dice, bueno, ¿cómo es que Moisés dice que Dios no se arrepiente? Y el mismo Moisés dijo que sí, Dios se arrepintió. Entonces, ¿cómo está el asunto? ¿Se arrepiente o no se arrepiente? Y es ahí donde entramos de que Dios tiene lo que se llama antropopatismo, que son los sentimientos y las pasiones. Al igual nosotros tenemos sentimientos, también nosotros tenemos pasiones. Dios dice, te voy a bendecir, y está la bendición, pero yo me revelo esa bendición que Dios había propuesto para mí. Esa maldición ahora ya no es bendición, sino llega a maldición. ¿Quién hizo mover la decisión y el corazón de Dios? Yo, mis decisiones. Porque si no, vamos a llegar a pensar entonces que sí, la Biblia tiene un montón de errores. No, la Biblia es infalible, porque Dios es infalible también. ¿Estamos? Entonces hay que tener cuidado, hermanos, cuando el texto habla de manera literal y cuando el texto habla de manera espiritual, cuando espiritualizamos ese texto y cuando también lo podemos volver literalizar también ese tema. Pero hay que explicarle a la gente si el texto habla espiritual o el texto habla de manera literal. ¿Estamos? ¿Pasamos? Ok. Anote el número 5, por favor. Método dogmático. Con G de gato. Dogmático.
método dogmático. ¿Tiene? Método dogmático. ¿Cuál es ese método dogmático? El método dogmático es cuando hacemos un montón de doctrinas sin fundamento con la Biblia. Por eso, antes de decir usted que la Biblia lo dice, por favor, asegúrese que eso está dentro de la palabra de Dios. Porque ahorita, y se está volviendo esto viral en las redes sociales, pero por el momento nadie ha respondido lo que dije la semana antepasada. Me imagino que estarán queriendo buscar y buscar, pero no le van a encontrar. Y la semana antepasada yo les dije de que ¿cuántas veces se citó el Antiguo Testamento? ¿Alguien se recuerda? ¿Cuántas veces en total se citó? ¿Mil qué? 1131, ¿ok? Jesús citó ¿cuántas veces el Antiguo Testamento? ¿Alguien lo tiene a la mano? ¿Alguien lo tiene a la mano? ¿Cuántas veces Jesús citó el Antiguo Testamento? ¿Cuántas? 394 veces Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 394 veces citó el Antiguo Testamento. Pablo viene también y cita, y Pedro, total que llegamos a una conclusión que ¿cuántas veces? 1131 veces los hombres de Dios citaron el Antiguo Testamento, pero nunca citaron los libros que le agregaron a la Biblia, que es Baruch, Tobías, Sirásida. Ninguno de esos libros. ¿Por qué estos hombres de Dios nunca citaron esos libros? ¿Por qué ni Cristo citó esos libros? Porque esos libros todavía no existían. El último libro que fue cerrado por Juan a través del Espíritu Santo es el Apocalipsis. ¿Y cómo se cierra el Apocalipsis? El que le añade a este libro, Dios añadirá sobre él las plagas que están. Y el que le quita, Dios quita su parte del libro de la vida. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Que si estos hombres no citaron ninguno de esos libros, volviendo al punto, esos libros hablan de Dios, sí, pero Dios nunca habló de esos libros. Pablo nunca habló de esos libros. Santiago nunca habló de esos libros. ¿Quién más? Pedro nunca habló de esos libros. Juan tampoco habló de esos libros. Entonces, si ellos no hablaron de esos libros, ¿para qué ponerle tanta importancia a esos libros? Con esto no quiere decir que no los podemos leer. Claro que sí podemos leerlos. Pero si Dios no estuvo citando, ni Juan ni Pedro citó esos libros, ¿para qué citarlos nosotros? Aquí quiero llegar con esto, de que hay un montón de dogmas que se han metido dentro de las iglesias. Y ojo con esto, hermanos, tenemos un mundo patas arriba igual que el murciélago. ¿Cómo así, pastor? Que la gente hoy se levanta un hombre, una mujer, a reprender toda la basura que el diablo ha metido en la iglesia y lo tienen como falso predicador. ¿Cómo ve usted, hermanos? ¿No ha notado usted eso? Se levanta un hombre, una mujer a reprender toda la basura que el diablo ha metido en las iglesias. ¿Y qué dice la gente? Falso predicador. ¿Qué cosas? Se levanta un hombre, una mujer a hablar de acuerdo a lo que está en la Biblia, sin quitarle ni ponerle. ¿Y qué dice la Biblia? Un hereje. Pero se levanta el viejo afeminado del Papa a bendecir los homosexuales y a echarle la bendición a que se casen hombre con hombre, y la gente dice un hombre de Dios. ¿Cómo está la gente patas arriba, hermano? ¿Cómo está la humanidad en estos tiempos? Como dijo el profeta Isaías, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero aquí quiero llegar con esto, que se han metido muchos dogmas dentro de muchas congregaciones. Tanto así, hermanos, que hasta hemos cometido el error de tener una paloma dentro de la iglesia, porque hemos llegado a pensar que esa paloma es el Espíritu Santo. Y tenemos una estrella, no como esa, sino la estrella que tiene la bandera de Israel, cuya estrella la Biblia le llama Renfán, que era un demonio que la gente adoraba. Ahora esa estrella viene metida en la bandera de Israel. Israel
nunca supo que a esa bandera le iban a poner esa estrella. Porque ¿quién fue Israel? Fue Jacob, pero después se le cambia el nombre de Jacob y se le pone Israel. Y ahora Israel es un país, es una nación. Ya Jacob ya murió, Israel ya murió, y nunca supo que a esa bandera le iban a meter esa estrella que se llama Renfán. Y ahora nosotros tenemos ese Renfán en la casa, tenemos esa estrella. Es que es la estrella de David. Que alguien por favor me dé un versículo donde diga que David se identificaba como una estrella. No lo hay. ¿Y por qué es que ahora dicen la estrella de David? ¿Dónde dice que David tenía una estrella? Entonces estamos metiendo muchos dogmas dentro de las iglesias. Estamos metiendo muchas herejías dentro de las iglesias. Que porque me gusta, lo jalo del mundo y lo meto a la iglesia. Que porque lo vi allá y me gustó, lo jalo de allá. La Biblia dice en Isaías que Dios no recibe caldo de marrano, hermano. Es decir, que el pecado es pecado y no vamos a meter el pecado para querer agradar a Dios, hermano. Lo que pasa es que estamos buscando amuletos como para entretener a los cabros, como para que los cabros no se nos vayan. Traemos locuras del mundo, la metemos a la iglesia y todos estamos felices. Pero se levanta un hombre a exponer esto, tan loco es, legalista, se nos echó a perder la sociedad. Pero se levanta un atarantado jalando dogmas de la iglesia, como por ejemplo, la vez pasada les di a ustedes de tarea que investigaran cómo se llamó el Papa que ordenó que las mujeres se pusieran el trapo en la cabeza, ¿cierto? ¿Y cómo se llamó el Papa? Lino de Tuscany. Ahora, eso salió allá. Ahora ya tenemos a Lino de Tuscany dentro de la iglesia. Pero si esa es una orden de la iglesia católica. Y le voy a dar un montón de dogmas que se han metido en las iglesias y que se siguen practicando dentro de las iglesias. Hablemos del dogma de lo que es el casamiento. ¿Cuántas veces yo he enseñado al respecto del casamiento y nadie puede refutar al respecto de esto? Porque yo he llegado a creer que el casamiento es uno y no hay dos casamientos. No hay dos casamientos. Sin embargo, a mí me habían enseñado en la iglesia que una pareja que se casa por lo civil después tiene que casarse por la iglesia y le llaman casamiento eclesiástico. Pero yo quiero que un pastor, por favor, o un maestro bien ejercitado en la Biblia me diga en qué parte de la Biblia, los 1189 capítulos o 31.103 versículos, que por favor alguien me diga en qué parte de la Biblia dice que el hombre tiene que casarse por lo civil y después casarse por la iglesia. ¿Dónde lo dice? Sin embargo, tenemos ese dogma que el hombre se tiene que casar y si no se casa por la iglesia no puede subir al altar. Hermano, pero si Jesús estuvo en las bodas de Canaán, capítulo 2 de Juan, claro, Jesús fue invitado a las bodas de Canaán, pero en ningún pasaje de la Biblia dice que Jesús fue a casar a esa pareja. Él solamente fue invitado, pero no dice que fue a casar a esa pareja. ¿Qué dice la Biblia respecto de esto? Romanos capítulo 13, versículo 1, 2, 3, 4 dice que todas las autoridades fueron puestas por Dios, y el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, acarrea condenación para su propia vida. Es decir, que para eso están los magistrados, para eso están los jueces. Ni el panadero puede casar a nadie, ni el albañil puede casar a nadie, ni el fontanero. El único en esta bendita tierra que tiene facultad de casar a una persona es un juez, o es el alcalde. ¿Qué es lo que el pastor tiene que hacer cuando esta pareja se casa? Tiene que llamar a esa parejita y bendecir a esa parejita, pero no casarlo porque casado ya está. Porque si yo lo caso por la iglesia, le estoy haciendo un recasamiento. Como quien dice que aquel casamiento no vale y este sí vale. Pero ¿de dónde o con qué parte o en qué parte lo vamos a argumentar con la Biblia? Usted tendría que explicarle a la persona: venga, hermano, lo voy a recasar. No tendría que decirle lo voy a casar, lo voy a recasar, porque ya lo casó allá, pero ahora lo voy a recasar yo. Así tiene que decir. Yo lo miro como que serio, como que no. Por eso necesito que usted lea la Biblia y que estudie la Biblia, hermano. Porque si no, vamos a meter dogmas dentro de la iglesia. Pero ¿de dónde? ¿Dónde lo amparamos? ¿En qué parte?
Hermano, pero el primer casamiento que Dios hizo fue Adán y Eva. ¿Quién le dijo a usted que Dios casó a Adán y a Eva? Ahí no hay casamiento, porque el casamiento es para que se aparte la persona de fornicación. Pero ahí no hay casamiento. ¿Por qué? Porque incluso el mismo Caín se metió con su hermana, porque tampoco existía el incesto. El casamiento se estableció hasta los tiempos de Moisés, cuando se dan los 10 mandamientos. Antes de Moisés no existía el casamiento. ¿Por qué? Porque el hombre se podía meter incluso hasta con la prima. No existía tampoco el incesto. Hasta cuando se dan los mandamientos existe el incesto, existe la fornicación. Ahora sí, Dios dice: el que se mete con mujer casada, mátenlo a pedradas, porque ya hay una ley que juzga al adúltero. Pero Dios no casó a Adán y a Eva. ¿Qué hizo Dios? Ahí está formando Dios a Adán y a Eva. No los está casando. Porque ¿para qué los iba a casar si no había otra Eva con quien Adán se pudiera meter? ¿Cuál era el chiste de casarlos? Si el casamiento es para que nos apartemos de fornicación, para que usted no esté pescueciando viendo otra mujer que no sea la suya, o la mujer pescueciando viendo hombre que no es el suyo. Para eso es el casamiento. Otro dice, pero en Efesios capítulo 5 versículo 22 dice la Biblia: por esto dejará al padre a su madre y se unirá con su madre. Ahí está casando Dios. Ese no es casamiento. Esa es la responsabilidad que tiene que haber dentro de un casamiento. Por eso, si usted ya está pensando mujer, en buscar mujer o hombre, si es que es mujer, entonces sepa y entienda que tienen que haber ciertos requisitos para la pareja que se va a casar. Amor, ya nos vamos a casar. ¿Dónde me vas a ir a meter? Aunque sea bajo de un puente, pero con tu mamá no podemos estar, ni con tu papá, porque la Biblia dice que hay que dejar a papá y a mamá, aunque sea méteme bajo de un puente, pero vámonos para allá. Es que mi mamá me está diciendo que me quede aquí. Quédese 2 meses, pues. Pero después de 2 meses hay un dicho que dice que la carne junta se llena. Muy su mamá, muy su papá, muy su suegro, pero después de un par de meses va a ver que ahí mismo se le va a levantar la pierna, porque usted está pisoteando el pasaje que dice que hay que dejar a papá y a mamá y irse con la pareja, con la esposa. Que sea alquilar, hermano, pero sea feliz con su pareja. Entonces, pero ese es un don, hermano, que se ha metido en la iglesia, que la pareja se tiene que casar por la iglesia y luego se tiene que, primero por lo civil y después por la iglesia. Pero yo necesito 1 o 2 versículos que diga que la pareja se tiene que casar por el civil y después por la iglesia. ¿Dónde está? ¿Se da cuenta cómo los dogmas se meten dentro de las iglesias? ¿Se da cuenta cómo muchas veces metemos herejías dentro de las iglesias? Diciendo lo que Dios nunca ha dicho y pensando que lo que estamos haciendo es agradable. Razón tuvo Jesús en una ocasión cuando dijo: hay cosas que para ustedes los hombres son sublimes, pero lo que para ustedes es sublime, dijo, para Dios es abominación. No, pues si eso es bueno, dice la Biblia. Eso es lo que Cristo dijo. Que hay cosas que para la gente es buena, pero lo que para mí es bueno, para Dios puede ser abominación. Otro dogma más que se ha metido dentro de la iglesia. Ayúdeme usted, por favor. Dogmas son creencias que no tienen nada que ver con la Biblia. Y lastimosamente siempre lo he enseñado, hermano. No se trata que me enseñaron, se trata que dice la Biblia. Y si algo tengo que corregir, que sea a través de la Biblia. Si no, ahí nos quedamos, hermano. Pero mire cuántas herejías. Hoy los pastores celebrando la Santa Cena a las 10 de la mañana. ¿Por qué no le llaman santo desayuno entonces? O santo almuerzo. ¿Por qué Santa Cena si es a las 10 de la mañana? Cristo lo hizo en la noche. Pablo ordena que en la noche. ¿Y por qué usted lo quiere hacer a mediodía? O sea que usted vale más que Pablo. O sea que su palabra es más importante que la que está en la Biblia. Y algunos ya ni quieren hacer, hermano. No, es para qué voy a hacer, puro rebelde tengo. Usted es más rebelde todavía que no la quiere hacer. Si hay pastores que así dicen: no, yo mejor no voy a hacer Santa Cena. Puros rebeldes tengo ahí. Más rebelde es usted todavía. Porque yo prefiero hacer, aunque solo yo y mi familia coma, pero por lo menos yo y mi familia voy a participar. ¿Qué? Porque tengo un montón de rebeldes, no voy a hacer. Más rebelde soy yo todavía, entonces.
son dogmas. Que ahora cualquier profeta lo primero que le profetiza es brujería. Y la mayoría de profetas le profetiza brujería. Pero ya Isaías se nos adelantó. Dice que estos son hijos de hechicera. O sea, por eso le llama hijos de brujería, porque solo de ellos andan hablando, solo de brujería. Y cualquiera dice el Señor, hijo mío, que brujería. Que el Señor me muestra una sombra negra, que veo una culebra sobre tu pescuezo, que veo que el mal te están haciendo, que veo esto, que veo aquí, que veo allá. Bueno, ese es un problema bien feo. Porque la Biblia dice en Números 23 que no hay brujería que funcione contra los hijos de Dios. Si a mí me dicen te están haciendo brujería, carcajada, ¿no? ¿Qué le de ese brujo ingrato? Dale, brujo, dale. Dale. Son dogmas, ¿por qué? Porque incluso, no solamente eso, han agarrado hasta la sal. Porque hoy hasta sal le avientan a las personas. Hermano, si usted no es pescado para que le estén tirando sal. Al pescado se le echa sal para que la mosca no lo popee. Pero hoy hasta sal le tiran a las personas, sal con agua. Es cierto que Eliseo usó sal para purificar el agua, pero ese fue un milagro único que él hizo, porque las aguas estaban envenenadas. Después ni Pablo ni Cristo, nadie volvió a usar la sal para hacer ciertas cosas, porque en la Biblia hay milagros que fueron únicos. Por ejemplo, eso de que Eliseo, por ejemplo, se tiró encima del niño, eso fue único. De que hayan partido el Mar Rojo, eso fueron milagros únicos. Ya después ni Pablo ni Pedro, nadie lo volvió a hacer, porque fueron milagros únicos. Como por ejemplo, Jesús viene y escupe sobre la tierra, agarra la saliva y se la pone en el ojo al ciego, y el ciego ve. Pero después no vamos a ver que Pablo está escupiendo a la gente, tirándole escupir, ya no. O sea, fueron milagros únicos en la vida. Pero ahora lo están volviendo una doctrina. Imagínense, yo creo que esos atrancados no han visto que Jesús le echó saliva a este pobre ciego y lo hizo ver. Si no, ya estuvieran tirando saliva a lo bruto y a quien le caiga saliva. No, ese fue un milagro único que Cristo hizo. Sí, eso fue un milagro único. Es que han agarrado el agua la sal para ungir. La Biblia dice que ya no necesitamos sal para ungir, porque dice capítulo 5 de Mateo, que nosotros somos la sal. No necesito ya sal, porque yo soy sal. Aunque ya lo dije en el mensaje, hay hermanos que no tienen sal, hay hermanos que están salados los hidratos. Pero eso ya depende de cada quien, si tiene sal o está salado. Pero nosotros somos la sal. Ya nosotros somos esa sal. Entonces, mi hermano, pero hay que tener cuidado con tantos dogmas que se están metiendo en la iglesia. Y es que el problema es que hay pastores que les gusta traer esos ingratos, que solo profetizan brujería. ¿Qué dice el Señor, hijo mío? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Venga, siervo, voy a orar por usted, porque el Señor me muestra que a usted mal le están haciendo, y es el pastor Belling el que le está haciendo brujería. Pero venga, voy a orar por usted. Mire, hermano, y esa gente le gusta a la gente traer, hermano. Eso es lo que le gusta a la gente, ser movido por las pasiones de su misma carne. Sí, hermanos, ¿hasta dónde estamos llegando? Entonces tengamos mucho cuidado con los dogmas que se están metiendo dentro de las iglesias. ¿Estamos? El otro dogma que se ha metido dentro de las iglesias, hermano, el bautizo, por ejemplo. Hay unas congregaciones, usted sabe, la tradicional, ellos bautizan niños, porque dicen que el bautismo de niños está en la Biblia, pero no hay ningún pasaje en la Biblia que argumente. Al contrario, lo que ellos dan no tiene nada que ver. Como cuando se bautizó el carcelero de Filipo y él se iba a quitar la vida, y Pablo le dijo: no te quites la vida, aquí estamos nosotros. ¿Y qué necesito hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice que se bautizó él con toda su casa. Ya vio, dice, se bautizaron los niños. Espérense, ¿dónde dice que había niños ahí? No dice que había niños, solo dice que se bautizó él con toda su casa, es decir, su familia, pero no dice que había niños. Otros que han agarrado el problema de bautizar, que nada más le avientan un poquito de agua al enfermo. Es que el pobrecito, hermano, como ya se está muriendo, solo hay que mojarle la cabeza. Eso no es bautizo, señores. Bautizo es sumergir a la persona. Bautizo es meterlo en el agua
Pastor, pero ya se está muriendo, ¿y qué culpa tengo yo? Si cuántos años tuvo de vida, ¿por qué no aprovechó el tiempo en bautizar? ¿Qué caso es que ahora le había? Hermano, vive Dios en cuya presencia estoy. Yo he visto tantas cosas, pero a veces me sorprendo de lo que veo. Hay unos pastores bien lejos de por acá. Llegamos a platicar con ellos, con los pastores, y la iglesia completa. ¿Qué cree usted? Que cuando llegamos a la iglesia nos llevamos la sorpresa que al pastor y a todos los diáconos solamente les habían echado un poquito de agua en la cabeza y según ellos ya estaban bautizados. ¿Cómo así? Hermano, ustedes no están bautizados. Ustedes jugando están al bautismo. Pastor, y entonces no, la Biblia dice que tiene que ser sumergido. Porque el bautizo tiene tres conceptos. Romanos capítulo 6 versículo 2, 3, 4 y 5. Es muerte, sepultura y resurrección. Es decir, que cuando la persona está en pecado, esta persona está muerta. Y para eso necesitamos bautizarla, porque en el bautizo la estamos sepultando. Y es ahí cuando esta persona muerta se está sepultando. Y cuando sale del agua está resucitando. Eso dice la Biblia, que es muerte, sepultura y resurrección. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 6 versículo 2 al 5. Muerte, sepultura y resurrección. Porque la persona está muerta y tenemos que sumergirla, que significa sepultarla. Y cuando sale del agua está resucitando. Pero no tiene lógica que se nos muera una persona y nada más le aventemos un poquito de tierra. No, tenemos que sepultar a ese muerto, ¿cierto? Entonces tengamos cuidado, hermanos, con tantos dogmas. Tanto así que hay pastores que se atreven a decir: hermano, ¿para qué se va a bautizar? Dice, si el bautizo es si usted quiere. Mire, el que estaba en la cruz con Cristo ni se bautizó y ya está gozando en la patria celestial. Qué tremendas herejías, qué tremendo dogma que existe dentro de las iglesias. Entonces todas estas cosas se han ido infiltrando dentro de las iglesias, y muchas de estas cosas están tranquilas en la iglesia y nadie dice nada. Porque si usted lo reprende, legalista, extremista, religioso, endemoniado, no sé qué tanto la gente le dice a usted. ¿Estamos, hermano? Escriba por favor en su libro. Sigamos escribiendo. Escriba por favor tropología bíblica. Tropología. Es un título. Tropología bíblica. Tropología bíblica. Tropología. Cuando hablamos de tropología, vamos a ver de figuras, hermano. O sea, la Biblia está llena de figuras. No es todo literal, no. La Biblia a veces tiene figuras, cosas que se comparan, que son símil. Por ejemplo, anote número 1. Vamos a ver la primera figura, que es símil. Símil. Esta es una figura que usted va a encontrar dentro de la Biblia, que es un símil. Un símil. De repente usted va a escuchar a predicadores que dicen: hermano, vamos a ver un símil. ¿Qué es un símil? Un símil es una comparación que se hace de una cosa a una persona, o de una persona a una cosa. Y dentro de la Biblia hay muchos símiles. O sea, hay muchas comparativas que se hacen hablando de esto para referirse a aquello, comparaciones. Por ejemplo, ¿sabía usted que el arca de Noé es un símil? ¿Una comparativa de qué? El arca es comparación de el evangelio. Porque así como el arca fue un método que se usó para salvar a Noé, el evangelio también es el único método que se usa para salvar a la humanidad. Entonces, si vamos a la Biblia a ver un símil, el arca es símil
del evangelio. Y no solo eso, yo no sé si usted ha entendido, pero el arca, vamos a la Biblia, hermanos, un ratito. Vamos un ratito a la Biblia y miremos este símil. Capítulo 6, versículo 14. ¿Lo tiene? De Génesis. Veamos un símil, por favor. Está hablando Dios y le dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la cafetearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás de 300 codos de longitud, o sea, cada codo equivale a 45 centímetros. Eso ya en su casa puede sacar usted las medidas. De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de su anchura y de 30 de su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás, ¿qué dice? La puerta. Ojo con esa palabra, la es artículo determinado. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, piso segundo y piso tercero. Fíjese qué interesante está esto. Digamos que la barca, este es un barco, pero de hecho no era barco, sino era barca. Algunos han llegado a pensar que era estilo cuadrado. ¿A qué quiero llegar con esta barca? Si usted nota, la barca no tiene 2 ventanas ni 3 ventanas, tiene una sola ventana y está en la parte de arriba, ¿cierto? Después dice: y le harás la. ¿Por qué no dijo una puerta? ¿Por qué Dios no le dijo a Noé: y le vas a hacer una puerta? Si no le dijo: le harás la puerta, porque la es artículo determinado, es decir, que no hay otra puerta, sino solo hay una puerta, ¿ok? Es decir, que esa barca no tenía 3, 4, 5 puertas, solo tenía una, que es la puerta. Extiende esa palabra. Y de repente le dice que haga 3 pisos: 1, 2 y 3, ¿cierto? No sé si leyó eso o no lo leyó, pero en mi Biblia dice que tenía 3 pisos: piso bajo, segundo y tercero, ¿cierto? ¿Por qué se le hizo 3 pisos a la barca? ¿Por qué mejor Dios no lo dejó de 1, de 2, de 5, de 7? ¿Por qué de 3? ¿Por qué una puerta? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es el símil que encontramos dentro del arca? Muchísimo. Primero, la puerta es artículo determinado, donde Jesús dice que Él es la puerta. Es decir, que esa puerta, ¿por qué solo es una puerta? Porque para entrar al cielo no necesitamos 3, 4, 5 puertas. Para entrar al cielo solo necesitamos una puerta. ¿Y cómo se llama esa puerta? Cristo Jesús. Él dijo en Juan: yo soy la puerta, y el que por mí entra tendrá vida eterna. Entonces esa puerta de la barca representa Cristo Jesús. Esta ventanita, ¿para qué sirve una ventana en la casa? ¿Para qué sirve una ventana en la casa? Para ventilar, para que entre luz, ¿cierto o no cierto? Y entre más ventanas hay en la casa, más luz hay en esa casa. O sea que esta luz es equivalente a el Espíritu Santo, que es el que nos da luz y es el que nos da vida. Pero lo que me interesa, ¿por qué 3 pisos? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Léalo por favor. Porque esa barca es prototipo, es decir, es un símil del evangelio. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. ¿Cuántos, hermana? ¿Cuántos pisos tenía la barca? Ok, ¿y cuántos son los que dan testimonio? 3. Siga leyendo, por favor. ¿Y qué dice? Ahí está. Y estos 3 que dicen son 1. ¿Cuántas barcas eran? 1. ¿Cuántos pisos? 3. Y esos 3 son 1. ¿Por qué?
Porque yo por eso, yo sé que algunos se van a molestar conmigo, pero vuelvo a repetir, la soberbia es tan criminal que no hace que la gente entienda y se arrepiente y diga, es cierto, nos equivocamos. A nosotros nos han dicho, ustedes son de la Trinidad. Es que la Trinidad no existe en la Biblia. No hay un pasaje que diga la Trinidad. Es más, Trinidad como que suena como que a mujer, como que a femenino. No, la Biblia no dice que Dios es Trinidad. La Biblia dice que Dios es uno. Es muy diferente a una Trinidad a decir que Dios es uno, porque el texto dice que no es Trinidad, dice que es uno, es decir, estas tres personas uno solo son. Pero por eso es que esa barca tenía los tres pisos, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estos tres, dice Juan, uno solo es. Entonces, mis hermanos, aquí hay que tener cuidado con todo esto, pero lo que estamos viendo ahorita es un símil. Un símil estamos viendo que es una comparativa. Le voy a poner otro ejemplo. Más adelante usted va a encontrar un símil de Goliat. Si usted estudia detenidamente todos los pasajes en el capítulo de primer libro de Samuel, capítulo 16, va a encontrar usted de manera literal el 666 metido en la historia de Goliat. Dice que tenía un casco, breas, y la cuestión tenía 6 tipos de herramientas. Pero de repente dice que tenía 6 codos de altura y 66 pesaba su vara que tenía, haciendo un total de 666. Es decir que este mismo Goliat es sinónimo, es símil de Satanás, que el Señor lo reprende. Entonces, todas estas son figuras, mis hermanos, y hay que tener también cuidado que no todo lo vamos a volver literal o espiritual. ¿Estamos? Vaya por favor a la figura número 2. Número 2, anote por favor metáfora. Metáfora. Okay. Metáfora, hermanos, es algo similar. Es cuando se compara la acción con la persona. Por ejemplo, Jesús decía, yo soy la puerta, yo soy el camino. Esa es una metáfora, es decir, que Él se está comparando a algo. Entonces, cuando usted escucha a un predicador que diga, hermanos, esta es una metáfora, usted sabe que lo que el hombre está diciendo es que se está comparando con algo. Y Jesús siempre usaba las metáforas cuando decía, yo soy el camino, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección. Esa es una metáfora de que Él se está comparando con aquello. No quiere decir que Él es eso. Él se está comparando con aquello. Se compara como el camino, se compara como el pastor de las ovejas. Incluso cuando dice que nosotros somos una oveja, esa es una metáfora. No es que nosotros seamos ovejas, porque no somos animales, pero ahí se usa una metáfora. Por eso es que hay que tener cuidado. Hace unos días se levantó un señor atarantado en las redes sociales diciendo, ¿cómo ustedes van a permitir que les digan animal si ustedes no son ninguna oveja? Ustedes son personas. Pero Dios usa una metáfora y dice, yo soy el buen pastor de las ovejas. Entonces, y nosotros dice que somos ovejas de su prado. Pero ahí está usando una metáfora. No nos está diciendo que somos una oveja, sino se usa una metáfora. Jesús le dijo a Pedro, desde hoy ya no vas a ser pescador de peces, sino te haré pescador de... También se usa una metáfora, es decir, una comparación. ¿Estamos? Vamos con la número 3. Pleonasmo. 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 Un pleonasmo. Esa es otra figura que se le llama pleonasmo. ¿Lo tiene? El pleonasmo, si quiere anótelo, es cuando se repite la misma palabra. Es cuando se repite la misma palabra. Ejemplo, Génesis 40, 23. Génesis 40, 23. Vamos a ver cómo en un pleonasmo es cuando se repite la misma palabra. Génesis 40, 23. Alguien que lo lea, por favor, para que vea usted cómo la misma palabra se repite
se le llama pleonasmo. Génesis 40, 23. Ahí está, no se acordó, sino que se olvidó. Olvidar y no recordar es lo mismo, pero ahí se está usando un pleonasmo, que se repite la misma palabra, como cuando usted dice súbase para arriba, se va a subir para abajo, sálgase para afuera, métase para adentro. Está usando un pleonasmo porque repite 2 veces la misma palabra. ¿Sí está entendiendo? Ese es un pleonasmo. Entonces, súbase para arriba, hermano, o bájese para abajo, o éntrese para adentro, o sáquese para afuera. Ese es un pleonasmo porque se repite 2 veces la misma palabra. ¿Estamos? Ok, vamos con el número siguiente. Hipérbole, con H, hipérbole, se le escribo acá si quiere. Una hipérbole. Una hipérbole es cuando una cosa se hace grande o se hace pequeña. Cuando usted dice, ay, Diosito, está haciendo chiquito a lo que es grande. Eso también, hermanos, y dentro de la Biblia podemos tener algunos ejemplos. Si quiere, anótelo rápidamente porque el tiempo se nos está yendo. Isaías 40, 15. Isaías 40, 15. También Juan 21, 25. Juan 21, 25. ¿Estamos? Ok, vamos con la siguiente, por favor. Se lo voy a anotar acá. Sinécdoque. Esta C. Sinécdoque. Esa es otra figura que encontramos en la Biblia. Sinécdoque. 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 Anote, por favor. Esta es una parte de la Biblia. Anote. Es una parte de la Biblia que se usa cuando se menciona solo una parte, que se usa para referirse a una parte, refiriéndose a todo. Esta es una parte de la Biblia que se usa, de la Biblia, refiriéndose a una parte, refiriéndose a todo. Es decir, bueno, escribo, entonces lo explico. La sinécdoque que es cuando se dice una parte de la Biblia para referirse a todo. Para referirse a todo. Le voy a poner un ejemplo. En algunas partes, o según algunos estudios, la sinécdoque es similar a algo que se llama sintetizar. Sintetizar es similar a una sinécdoque. Sintetizar es cuando se dice una parte refiriéndose a toda la demás parte. Como cuando usted sintetiza un nombre de una persona. A ver, dígame un nombre que sea largo, pero usted no le dice todo, sino que le acorta, lo sintetiza. Aquí tenemos mi hermano Eduardo. ¿Cómo le dicen a los Eduardos? Guayo. ¿Qué se está haciendo ahí? Sintetizando. Se está usando una sinécdoque, usando una parte para referirse a toda la demás parte.
Dentro de la Biblia hay muchas sinécdoques como ejemplo más claro. Y aquí, evangelistas, mucho cuidado con esto, por favor. ¿Se acuerdan en el capítulo 14 de Lucas? A ver si, búsquelo por favor. Aquí se usó una sinécdoque. Es en el capítulo 12, perdón. (12:20) de Lucas. Lucas capítulo 12 versículo 20, se usó una sinécdoque. Lucas 12:20. Ojo con esto. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y es aquí donde algunos evangelistas han llegado a pensar que al cielo solamente va a entrar el alma y al infierno solamente se va a ir el alma. Y muchos predicadores ahorita están diciendo: amigo, escapa, salva tu alma. Pero eso como que le estamos inspirando a la gente, como que a Dios no le importa el cuerpo ni nada, sino solamente el alma, y que lo que hay que salvar es solamente el alma. No, cuando Jesús dijo necio, esta noche vienen a pedir tu alma, usó una sinécdoque. Dijo una cosa para referirse a todo. ¿Cuál todo? Que el ser humano es tripartito. ¿Por qué tripartito? Porque está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Ojo con esto. Lo escribo acá. Sí, es tripartito. Fíjense pues, hermanos, cuando dice que es tripartito, está diciendo que se divide en tres partes. Y un ser humano no puede ser, el cuerpo no puede ser sin el alma, y el cuerpo tampoco puede ser sin el espíritu. Un espíritu tampoco puede ser sin el alma, y el espíritu tampoco puede ser sin el cuerpo. Es decir, necesitamos estos tres elementos para tener una persona. Cuando Jesús dijo esta noche vienen a pedir tu alma, lo que está haciendo es usando una sinécdoque, que con esto está diciendo que cuando las personas entren al cielo, las personas van a entrar con cuerpo, van a entrar con alma y van a entrar con espíritu. ¿Por qué? Porque en el alma están las pasiones, los sentimientos. Como cuando a usted la lastiman y usted dice: hoy sí me diste en el alma. Está diciendo que le dieron en el corazón, donde están las pasiones. El espíritu es el aliento de vida, el aire, lo que nosotros respiramos. El cuerpo es inmateria, es decir, que es cuerpo, es polvo, va al polvo y se termina. Pero en la resurrección, 1 Corintios dice la Biblia que el cuerpo corruptible va a ser transformado en cuerpo incorruptible. Ahí está la palabra, que el cuerpo va a ser transformado. Es decir, que entonces el cuerpo, cuando sea transformado, tiene que llevar alma y tiene que llevar el espíritu, porque entonces no sería un cuerpo. Quiere decir que también las personas que van al infierno o que se van a ir al infierno también se van a ir con cuerpo, con alma y con espíritu, para que sientan y tengan memoria de que se les enseñó la palabra de Dios. Entonces hay que tener cuidado cuando se usa una sinécdoque. No es que el alma solamente va a entrar al cielo. Es cierto que Jesús dijo que en el cielo seremos como ángeles, pero nunca dijo que vamos a ser ángeles. Dijo que vamos a ser como, es decir, asexuales, que allá arriba usted no va a estar pensando que hoy me toca estar con mi marido, hoy me toca darle, no, nada de eso. Allá asexuales, se terminó todo eso. Entonces, hermanos, pero hay que entender que el cuerpo no puede ser sin el alma y el alma no puede ser sin el espíritu. Necesitamos, es como el agua. A ver, los que estudiaron primaria o secundaria, ¿de qué se compone el agua? No. ¿De qué se compone el agua? Líquido, gaseoso, y sólido. Estos tres elementos son fundamentales para que el agua exista. Con un elemento de esos, el agua no existe, deja de ser agua. Entonces, así necesitamos también estos tres elementos para tener agua. Entonces, lo mismo es el ser humano. Pero aquí lo que estamos viendo es, hermanos, que aquí lo que se usa es una sinécdoque. Se dice una cosa para referirse a todo lo demás. Y aquí vamos a aprender un poquito más y nos vamos a meter a un problema con los Jesús solos, los que no creen
en la existencia del Padre, y que nos han criticado que por qué nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si en el Nuevo Testamento nunca Pedro, nunca Juan hizo un bautizo como tal, y ustedes por qué lo hacen así. Pues no se preocupe, vamos a responder usando una sinécdoque. Vamos a Mateo 28, por favor. 28, 19. ¿Lo tiene? Alguien que lo lea, por favor. 28:19. Deténgase un momento y 3 veces le va a aparecer en su Biblia este artículo que es de, y de, ¿cierto? Es bautizarnos en el nombre que dice de el Padre, de el Hijo y de el Espíritu Santo. Ahora, deténgase un momento. ¿Cuál es el misterio ahí? Y lo que estos carnales no pueden entender, que ahí se está usando un artículo de, y este artículo de significa que es propiedad que le pertenece a. Vuelvo a repetirle, este artículo de significa que es propiedad que le pertenece a. Yo necesito que una mujer esté casada y que tenga el apellido de su marido. Por favor, levante su manita. O un hombre que tenga casado y que tenga el apellido de su pareja. Hermana Gloria, aquí. Hermana Gloria, ¿usted es apellido? ¿Su apellido es? Pero Navarro, ahí está. Pero verá que lleva de. ¿Qué es lo que me interesa a mí de eso? Que desde el momento que usted se casó, ahora lleva este artículo de. ¿Por qué lo lleva ahí? Porque de significa que usted le pertenece a esta persona que es su marido. ¿Entiende esa palabra, por favor? Cuando dice Jesús, bautícelos en el nombre de, está usando el artículo que es propiedad que le pertenece a. Es decir, Jesús es propiedad que le pertenece a el Padre, y el Padre es propiedad que le pertenece a el Espíritu Santo. Entonces, porque estos tres uno solo son. Ahora, ¿a qué quiere llegar con esto? Que los discípulos en el capítulo 2, versículo 38, de hecho, ellos no bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que usaron fue una sinécdoque, y usaron este artículo de. Es decir, que ellos bautizaban en el nombre de Jesucristo. Entiendan esa parte. Bautizaban en el nombre de Jesucristo, pero siempre usaron el artículo de, que de es propiedad que le pertenece a. Es decir, que si usted lo hace en el nombre de Jesucristo, lo está encerrando todo. Y si quiere hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo, no hay ningún problema. Y si lo quiere hacer en el nombre de Jesús, tampoco hay ningún problema. El problema es con ellos que dicen, no, ese bautizo no vale. No, que ellos no han entendido que se usó un artículo y se usó una sinécdoque. Sí, es igual. Por eso, si usted ya está casado y no lleva de, usted ya es propiedad que le pertenece a. Le guste o no le guste, usted ya es propiedad que le pertenece a. Bueno, terminamos con esto. Escriba, por favor, eufemismo. Hay que entender que no es literal. Todo científico y estudioso, de acuerdo a la Biblia, ha llegado a entender que el gusano es el juez interior que llevamos dentro, la conciencia que nos va acusando. Es ese gusanillo. Todo científico o doctor o maestro en teología, a ese gusano que habla Isaías y que también habla Jesús, a ese gusano se le conoce como el gusanillo de la conciencia.
Es decir, que en el infierno la gente va a tener conciencia. ¿Por qué? Porque va a tener... No es que un montón de gusanos, no, entonces se lo va a quemar el fuego. Es una comparativa, es un símil. ¿Por qué? Porque al final un gusano es algo que hay que entender que un gusano, hermanos, al final tiene una metamorfosis. Y nosotros los cristianos también sufrimos una metamorfosis. El gusano, para ser gusano, primero es un huevillo y pasa a ser un gusano. Después ese gusano feo se mete en un cascarón y salen unas alitas, y ese gusano feo ahora es una mariposita que tiene alas, pero sufre una metamorfosis. Es un símil, una paradoja, es una comparativa. No es que seamos gusanos. Todo va al polvo y todo se hace tierra, ¿cierto? Pero siempre son paradojas o comparativas que se usan, hermano. Ahí está. Bueno, entonces anote por favor el eufemismo, que es otra figura. Vamos a apagar los temas. Bueno, igual, hermano, ya íbamos a terminar con eso. Esa es una comparativa. ¿Cuál? Eso es el cuerpo, alma y el espíritu, que va para, si uno se comporta bien, para el infierno, para el cielo. Es que cuando dice que el cuerpo va al polvo, pues es lógico. Aunque a usted, porque ahorita hay mucho lo que se llama la incineración, que no los entierran, sino que los queman y guardan el... pero imagínese usted cómo es el cuerpo, que queman a una persona y de todo este cuerpo, que imagínese pesa 200 libras, 140, 150, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto se llega a hacer? Un poquito así de ceniza. Y esa ceniza la guardan y ahí la tienen las personas. Porque nosotros al final es más agua lo que tiene el cuerpo que pellejo. Porque la mayor parte es un 90% de pura agua. Ya lo demás es pura tierra, pero es un poquitillo de agua. Ten cuenta que si la quemamos a usted queda un poquitillo. No, sí, es cierto. Pareciera una broma, pero es cierto. Sí, es un poquitillo nada más así, porque lo demás es pura agua. Entonces todo eso se va para... El espíritu es aire, es el viento, dice vuelve a Dios. El alma que pecare, esa persona, o sea, también muere, va a resucitar en el día del juicio. Entonces habrá una resurrección, cuerpo, alma y espíritu es resucitado. Ahora sí, el cuerpo resucita con el alma y con el espíritu. Bueno, vamos a seguir con esta parte que estamos, eufemismo, ¿no? ¿Ya lo notaron? Y terminamos con esto. Eufemismo. 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 ¿Lo tiene? El eufemismo es cuando se suaviza la palabra que se siente que está
Bueno, anote también Génesis 31, 35. Y anote Génesis 19, 5. 31, 35. Y ahí mismo Génesis 19, 5. Empecemos leyendo Génesis, que le dije que 38, 1. ¿Cómo se usó el eufemismo ahí? Bueno, brinques el 38, empieza la historia del 38.1, pero vamos de una vez hasta el 9. Déjalo ahí nomás, hermano. Dice que Onán, cada que llegaba y se acostaba con la mujer de su hermano, ¿qué dice? Vertía en tierra. Algunos igual se quedaron en la nube. Porque se usó un eufemismo. La historia cuenta así, déjeme que se la explique. Según en los tiempos de antes, Tamar, esta muchacha Tamar se había casado con Judá, pero Judá muere. Entonces cuando muere, entonces se casa con Onam, se casa con Onam. Entonces aquí, según la historia, una mujer que se casaba con un hombre, el hombre tenía que dejarle hijos a la mujer. Y si este hombre moría y no le dejaba hijos, el hermano menor tenía que casarse con esta misma mujer hasta que le dejaba hijos a esa mujer. Entonces el muchacho ya había muerto. Entonces Onam viene como a quedar, como que dice, de reposición de su hermano. Pero dice que él cuando tenía, bueno, su Biblia dice que cuando se llegaba, se usó 2 veces el eufemismo. Llegarse significa que se acostaba con ella. Y cuando ya iba, dice, tenía relaciones, dice que vertía en tierra. Nuevamente se usa el eufemismo. O sea, lo que el hombre hacía era, en otras palabras, no expulsaba adentro, sino fuera. ¿Sí me entiende, hermano? Se usó un eufemismo. El eufemismo es, algunos niños no entendieron. Ay, por favor, con granito de maíz le explica en su casa, pero yo no le voy a explicar. Usted vaya allá y le explica con granitos de maíz, por favor. Entonces ahí se usó, hermanos, el eufemismo. ¿Estamos? De repente leamos el otro que le di para que veamos cómo se usa el eufemismo. Aquí sí creo que vamos a explicar bien mejor esto. Lucas 1:34, ¿verdad? Déjelo ahí. ¿Cómo será esto? No conozco varón. En otras palabras, ahora, ¿cómo así que no conoce varón? No se usó la palabra conocer de conozco un hombre. No, esa palabra conocer se usó nuevamente el eufemismo. Lo que esta muchacha está diciendo es que yo, en otras palabras, nunca he tenido relaciones sexuales con un hombre. Eso es lo que ella está dando a entender. Pero ella no usó la palabra relaciones ni sexo, sino que usó nunca he conocido varón. ¿Se acuerdan que allá en el capítulo 4, por ejemplo, de Génesis, dice que Adán conoció a Eva y Eva concibió y dio a luz? Pero usó la palabra conoció. Conoció. No de conocer, lo conozco. No, conocer significa tener relaciones sexuales. También le di Génesis 19:5, donde dice que los ángeles que Dios mandó a Sodoma y a Gomorra, dice que esa gente cochina y depravada le dijeron a Lot: saca a los ángeles para que los conozcamos. No se refiere a conocerlo de vista. Lo que estos depravados están diciendo es: sácalos para que tengamos relaciones con ellos. Eran unos cochinos depravados, hermano. Pero ¿qué se usó ahí? Eufemismo. El eufemismo. Se suavizó la palabra. Es bien cierto que ahorita en estos tiempos nosotros podemos leer la palabra como tal está escrita. El problema está que muchos que no han estudiado no van a entender esa frase. A toda costa, fíjese, hermanos, y me preocupa tanto. Hace un tiempo atrás platicaba con una señorita, tenía creo que 15 años la muchacha,
¿y usted cómo le hubiera explicado a usted? Y dije, no, ni le explico. ¿Cómo le voy a explicar? O sea, me sentí mal explicar, porque yo le podía haberte explicado detalladamente y hasta hacerle un dibujito si fuera posible, pero me sentí mal. La verdad me sentí mal. Pero me quedé así sorprendido. Dije, no es posible que una muchacha de 15 años no sepa qué significa tener relaciones sexuales. Me dice, pastor, yo no sé qué significa tener relaciones. No, yo no sé. Explíqueme. No, te voy a explicar. ¿Cómo le voy? O sea, yo me sentí mal. ¿Y cómo le voy a explicar a esta ingrata muchacha? ¿Qué cree que pasó, hermano? Poco tiempo después aparece. Le dije, eso es tener relaciones sexuales. Y ahora te inflaron la panza. ¿Ya para qué cosa? Ya ni modo, hermano. De veras, le embarazaron, hermana. De veras, no estoy mintiendo, porque la muchacha vivía cerca donde yo vivo. Y ahí está, eso es tener relaciones sexuales. Sí, de hecho creo que el problema es que la muchacha no tenía papá ni mamá. Estaba, como quien dice, recomendada con una familia. Y yo me sentí mal, hermanos, de explicarle detalladamente qué era tener relaciones sexuales. Entonces, dije, no, mejor ahí la dejamos. Pero al poco tiempo la muchacha apareció embarazada. Entonces no estoy mintiendo, porque es una muchacha que la conozco. Entonces, pero hermanos, ¿a qué quiero llegar con esto? El eufemismo. Pero, por favor, mis hermanos, ya no le pongamos más eufemismo a lo que ya fue puesto eufemismo por Dios. Hay palabras que así como van, así délas, hermano. Jesús, por ejemplo, Jesús también usó en cierta ocasión en Marcos y en Mateo, cuando la mujer cananea llega y le dice a Jesús, por favor, mi hijo está enfermo. ¿Qué le dijo Jesús? No está bien que tome el pan de los hijos y que se lo dé a los perrillos. Jesús ahí usó el eufemismo, porque pudo haber dicho tajantemente, no está bien que le dé el pan a los perros. Pero dijo Jesús, perrillos. Usó el eufemismo. De repente llegan y le dicen, Herodes te está buscando para matar. Jesús dice, vaya, díganle a esa zorra, vaya, díganle a esa zorra que hoy me mato y al tercer día me levanto. Pero usó nuevamente el eufemismo, zorra. En otro país, zorra se refiere a prostituta. En otras palabras, vayan, díganle a esa prostituta que si me mata al tercer día me voy a levantar. Pero también se usó el eufemismo, no deis lo santo a los perros. Entonces, pero aquí ya no se usa eufemismo, hermano. Ahí ya va directamente. 22:15 de Apocalipsis, los perros estarán fuera. Ahí ya no hay eufemismo. Ahí directo como va. ¿Para qué le voy a poner flores? ¿Para qué voy a adornar ese pasaje? No, hermanos, es que hay que tener ética para decirlo. No, cobardes son ellos que no quieren decirlo. Y yo la vez pasada le hice un reto a todos estos pastores, porque nos han dicho, es que eso no se habla en el altar. Que venga un maestro y que me diga conforme a la Biblia qué puedo predicar en el altar y qué no puedo predicar en el altar, si toda la Biblia es palabra de Dios. No, es que eso lo dijo Cristo, eso lo dijo Pablo. Y entonces, ¿qué cosa tengo que decir yo? Porque si hay gente loca que dice, pero es que eso lo dijo Cristo, eso lo dijo Pablo, usted no es ni Cristo ni Pablo. Entonces esta gente que me diga, por favor, qué es lo que yo puedo decir y qué es lo que no puedo decir. Es como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que hay que ponerle frenos. Tan torpe era yo como una mula que no entendía. Y que el 5:8 ante todo hombre depravado anda como caballo viejo relinchando detrás de la mujer de su prójimo. Ándale pues. ¿Para qué le voy a poner eufemismo yo a eso? Pero usted no se va a sentir ofendido. Usted no es ningún cochino que anda detrás de la mujer de su prójimo. Ahora, si anda detrás de la mujer de su prójimo, usted es ese caballo del cual habla Jeremías. Ándale pues. Sí. Lo dijo que no os neguéis el uno con el otro. Si no usa el eufemismo cuando dice el hombre no tiene potestad sobre su cuerpo, ni la mujer tiene potestad sobre su cuerpo. Ahí se usó el eufemismo, porque Pablo pudo haber dicho de manera coloquial y no es pecado decirlo. En otras palabras, el hombre no puede masturbarse, ni tampoco la mujer lo puede hacer, sino que para eso está el hombre, para que esté con la esposa y la esposa con el marido. Eso es lo que Pablo quiso dar a entender en ese texto. Pero Pablo usó, no tiene potestad.
es potestad. Lo que Pablo está dando a entender es que el hombre no puede masturbarse y tampoco la mujer lo puede hacer. Definitivamente. Entonces, hermanos, hay cosas en la Biblia que son misterios que necesitamos resolver a través del Espíritu Santo y a la luz de la misma palabra. Quiero terminar diciéndoles esto: la Biblia nunca la vaya a defender con pensamiento filosófico. Yo pienso que no. La Biblia se defiende a sí misma. No defienda la Biblia con palabras, no. La Biblia se sabe defender a sí misma. ¿Ya? No defienda la Biblia con gritos ni con no. La Biblia se defiende a sí misma. ¿Estamos, hermanos? Este ha sido el estudio. No sé si tienen alguna duda. ¿No? ¿Todo bien? Vamos. Bueno, si alguien quiere, vamos a adelantar ya lo que puede hacerlo. Si no, pues adelantar el día, el sábado, completa. ¿Sabes? La foto. Entonces, si alguien quiere adelantarlo, pues lo puede hacer. Pero antes vamos a orar para quedar despedidos, ¿sí? Oremos de una vez, hermano. Padre, muchas gracias en esta hora preciosa de la noche, Dios mío, que nos permitiste la oportunidad de haber estado nuevamente adquiriendo más conocimiento, llenándonos de tu palabra y aprendiendo más de tu bendita palabra. Te pido que esta palabra caiga en buena tierra y produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, y en el momento exacto que esta palabra pueda germinar y dar ese fruto que necesitamos. Ayúdanos a empaparnos más de tu conocimiento, de tu palabra, pero sobre todo poner en práctica lo poco o lo mucho que hoy hemos adquirido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y guárdanos en ese camino de tantas cosas malas. Líbranos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén.